4 de la tarde con 14 minutos y como siempre invitados especiales en el estudio de Repatria Nueva. Hoy nos visita María Ibáñez Goicochea y Jesús Jiménez Cascallana, está bien, ¿no? Sí. Muy bien, María Ibáñez, un gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Igualmente, bienvenida. Encantada. Son especialistas psicólogos y también Jesús Jiménez, un placer enorme. Hola, gracias. ¿De qué parte de España son? Perdón. Somos de Madrid, pero vivimos en Huesca, en el norte de España. En el norte de España. Sí. ¿Yo también? Sí, somos matrimonio. Ah, mire, qué lindo. Hoy vamos a conocer un toque distinto de lo que es la psicología, como dice una conferencia que se va a venir el próximo 17 de agosto, Vivir Aprendiendo, una clase abierta de psicología práctica. ¿De qué se trata? Lo que se trata en estas conferencias que estamos dando por diferentes países es de mostrar qué cosas no funcionan, que la gente repite y repite, pero no obtiene resultados positivos, y qué cosas funcionan. Entonces, es una parte teórica y luego haremos ejercicios prácticos, porque es solo una clase, para que nos vamos y la gente puede luego poner en práctica lo que le vamos a enseñar. No solamente una teoría, sino que le van a aprender a cómo enfrentar las emociones, cómo enfrentar el miedo, la ira, el enfado, etcétera. Muy bien. Esto de vivir aprendiendo es el cotidiano vivir de las personas, pero sin saber a qué objetivo, a qué meta quieren llegar. Ajá. La idea es que la mayoría de las personas tienen muchos conflictos que no saben resolver, que más o menos la gente va manejándolos como buenamente puede, o trata de, por ejemplo, alguien que tenga mucho temor en las relaciones humanas, pues trata de controlar eso, de sentirse más seguro, pero que realmente funcione, algo que realmente resuelva ese problema, en realidad casi no hay. La mayoría de las cosas que se están difundiendo son cómo controlar, cómo buscar estar seguro, pero nosotros hacemos un enfoque que es distinto, que es cómo resolver la inseguridad. No cómo buscar estar seguro, sino cómo resolver la inseguridad. Y por ahí uno puede ir aprendiendo. Y la idea de vivir aprendiendo es que eso no se puede hacer en una semana. Uno no puede decir, voy a aprender a resolver mi miedo en esta semana y luego voy a seguir viviendo. Sino que tiene que hacerlo en la vida cotidiana, cuando surgen esos temores, ¿no? Entonces el estudio y esta conferencia a partir de uno mismo para después enfrentarse a ese entorno que a veces no es tan bueno, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, la gente está muy enfadada. Hay mucho enfado, supongo que aquí también, en España, en todas partes que hemos ido, hay mucho enfado con uno mismo. Cuando una persona se equivoca en algo, se enfada consigo misma por haber cometido un error. Cuando el otro no hace lo que uno quiere, se enfada. Hay mucho enfado, mucha ira, y que es una ira y un enfado que la mayoría de las veces tiene que ser reprimido. Y esa represión, de esa ira, de ese enfado, en lugar de resolver la causa, se reprime. Y eso produce tensiones corporales, conflictos en la mente y en el cuerpo de la persona que lo sufre. Hasta se pueden enfermar, ¿no? Así es. Así es. Hay mucha gente que viene con muchas tensiones en el cuello, que muchas de esas tensiones es la consecuencia de haber reprimido la ira, el enfado, muy continuado durante el tiempo. Cuando en realidad el enfado y la ira no sirve para nada. Cuando hay algo que no te guste, bueno, pues dilo, plantéalo, lucha por ello, pero sin enfadarse. Porque la mente humana sobre todo se enfada como respuesta. Pero otro elemento también puede ser la depresión, no siempre el enfado, ¿no? La molestia, porque eso no puede estar deprimido, viene el contacto con los demás y se hace ya un problema grande. Pero verás qué curioso, porque nosotros llevamos mucho tiempo investigando y uno de los factores de la depresión es el odio reprimido. Odio reprimido. O sea, las personas que en este momento nos están escuchando y tienen depresión es porque tienen odio reprimido. Uno de los factores. Uno de los factores. No solamente odio hacia los demás, sino hacia sí mismo. Hay mucha rabia contra uno mismo, mucho odio. Hay una gran parte de impotencia. Y esa impotencia hace que esa persona se venga abajo, no ve salida. Y ese no ver salida hace que se enfade, pero todo ese enfado suele ir o contra algo que no tiene remedio o contra sí mismo. Entonces eso hace que la persona se venga abajo. Es uno de los factores muy habitual en la depresión. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona dice, nadie me entiende, ¿qué hago? Me escuchan, pero parece que no hacen nada para ayudarme. Entonces se siente acorralado, sin solución, y busca el puente más cercano, etcétera. Pongo como ejemplo, ¿no? Sí, así es. Es porque no ve solución a ese conflicto. En realidad, una persona que no se siente entendida se siente sola, aislada. Y hay veces que se siente aislada incluso de sí misma, porque tampoco se entiende a sí misma. Y como no encuentra solución a ese sufrimiento, busca una salida como suicidio, ¿no? Que está muy extendido a nivel mundial. Perdón, ahora pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando la persona tiene esas represiones, esa rabia interior, odio, y se empieza a desahogar
en los demás. Los va tratando mal, a la esposa, a los compañeros de trabajo. ¿Qué está sucediendo ahí? Solemos decir que cuando una persona se desahoga, el otro se ahoga. Ajá. Y no sirve para nada. Sí. Y esa persona que está sacando ese odio contra los demás, en realidad es que no sabe hacerlo de otra manera. No sabe qué hacer. Lo que está haciendo es intentar cambiar algo de una manera que no lo va a conseguir. Alguien que se enfada con la esposa o con el marido para que cambie, enfadándose no lo va a conseguir. Puede conseguir que el otro se amedrante o el temor le haga rectificar, pero no va a conseguir que eso se arregle. O sea, es una reacción que no va a conseguir frutos. La mayoría de las reacciones, cualquiera, que alguien le señale un error. Si alguien te señala un error y te lo dice con afecto, es más fácil de entender, ¿no? Uh-huh. Oye, mira, me parece que aquí te has equivocado. Hay maneras, hay una frase, ¿no? Hay maneras de decir, hay maneras de hacer las cosas, hay maneras de llamar la atención, ¿no? Y hay maneras de decir las cosas, pero no fingiendo, sino con un buen sentimiento, con cercanía hacia el otro, no con rechazo. El problema está en que las emociones no saben resolverse. Uno cuando tiene ira, enfado, depresión, angustia, ansiedad, ahora mismo hay muchísima ansiedad, no sabe qué hacer con ello, más allá de tomar pastillas o relajarse, pero todas esas emociones se sienten en el cuerpo y no se pueden resolver con el pensamiento, ni con la acción, ni con una pastilla, aunque la pastilla puede ayudarle. Hay que sentir la emoción, hay que explorarla. Todo eso se siente en el cuerpo y hay que ir a buscarle esa emoción y perderle el miedo. Porque el problema es que una persona tiene ansiedad y le tiene miedo a la ansiedad. Sin embargo, si se pone a explorar la ansiedad, verá que es una presión en el pecho, la garganta que se le cierra o muchos síntomas físicos. Y si los explora, le pierde el miedo. Entonces, ese síntoma de la ansiedad o el conjunto de síntomas de la ansiedad empiezan a descender. Esos temas se van a tocar en esta conferencia, sí. Vivir aprendiendo. ¿Hay recetas o hay que trabajar? ¿Es un ejercicio? ¿Cómo se puede cambiar estos, entre comillas, males que tenemos? Fíjate que lo que nosotros proponemos, hay recetas, pero son unas recetas que uno no puede hacer mecánicamente. Por ejemplo, nuestras recetas es prestar atención. Prestar atención porque si uno tiene un conflicto es porque hay algo que no entiende. Y si quiere resolver el conflicto tiene que entender algo nuevo. Claro. Pero ¿cómo va a entender algo nuevo? Simplemente prestando atención. Prestando atención a lo que le rodea, pero sin juzgarlo, sino intentando entenderlo. Y prestando atención a uno mismo, a lo que siente y a lo que piensa. Y prestando atención es como uno puede empezar a descubrir qué es lo que está fallando. Y puede cambiar. Claro. Pero fíjate que el cambio es sin esfuerzo. En el momento que uno se da cuenta de algo que no se daba cuenta, eso cambia su mente. Es como si la mente en realidad estuviera ordenada, pero se ha desordenado con errores psicológicos. Y cuando uno se va dando cuenta de esos errores, se va reordenando. Entonces, hay una receta, sí, prestar atención, entender, pero ¿cómo se hace eso? Es laborioso. Por eso decimos que es en el día a día, vivir aprendiendo, vivir observando, cómo reacciono. Cuando tengo un conflicto, ¿qué tengo que entender aquí? En vez de decir este es un tal o yo soy un cual, ¿qué tengo que entender aquí? ¿Qué es lo que no entiendo para resolver este problema? María, pero ¿qué pasa con las personas que en general dicen, no, yo ya estoy grande, ya no voy a cambiar? Imposible que cambie. Así he nacido, así he crecido, así me voy a morir. ¿Es tan cierto esto? ¿O definitivamente están equivocados, no? Están equivocados. El cuerpo envejece, la conciencia no. Y uno no debe envejecer con el cuerpo. El cuerpo tiene que envejecer porque es el proceso de la vida, pero la conciencia puede crecer, no envejecer, puede hacerse más sabia. Uno de los mayores problemas es que cuando uno sufre, normalmente busca un culpable fuera de uno mismo. Y claro, eso no tiene solución. No podemos cambiar a un vecino. Nuestra culpa, le echamos la culpa al otro. Al otro. O bien incluso nosotros mismos, pero culpándonos no vamos a cambiar nada. Entonces se trata de buscar la causa de lo que nos pasa, pero sin culparnos ni culpar a nadie, sino con inteligencia, con curiosidad. Decir, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me está pasando en la vida? Y tratar de resolverlo, pero buscando la causa real. Estamos con especialistas en psicología práctica y la gente, ¿qué más va a aprender ese día de la conferencia? Pues, por ejemplo, una de las cosas, lo que tú dices, que no hay edad para aprender lo que decimos, no hay ninguna barrera, no importa la edad, no importa si eres hombre o mujer, y se puede no importa cambiar. Si tienes estudios, siempre, porque prestar atención lo puede hacer todo el mundo. Y si no se pone la barrera de creer que él no puede cambiar, es simplemente prestar atención y empezar a entender, ¿no? Y el origen del sufrimiento son errores. Entonces, en la conferencia vamos a señalar algunos de los errores muy habituales. Por ejemplo, hay gente que cree que el miedo no tiene solución, que eso es algo inherente al ser humano, o la ira, que uno es así, con lo que uno le hace sufrir de su carácter es que es así y no puede cambiar. Y eso es falso. Todo lo que a un ser humano le hace sufrir es algo que ha aprendido, digamos erróneamente, y puede
deshacer ese nudo y liberarse de eso. Es laborioso, pero se puede. Muy bien. Por ejemplo, cuando hay una preocupación, no nos deja dormir, no nos deja avanzar y estamos trancados ahí. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? Fíjate, cuando hay una preocupación, que es un problema que pasa y que a uno le inquieta, hay una emoción que le inquieta algo, que le asusta, que le preocupa, que la transforma en pensamientos. Y entonces no puede dormir, porque te vas a la cama y estás pensando. El pensamiento está muy activo, entonces no hay manera de dormir. En ese momento, si uno se da cuenta que hay una emoción que está pasando por alto, que puede ser angustia, ansiedad, miedo, si le presta atención a la emoción en lugar de transformarla en pensamiento, el pensamiento se calla. Y entonces uno se puede dormir. ¿Cómo cambiamos emoción? Hay que sentirla. Ajá. Hay que buscarla por el cuerpo y prestarle atención, sentirla. Porque en esta sociedad hay mucho pensamiento y mucha acción. Pero la emoción está ahí, pero se pasa por alto. Se transforma. Vamos a poner un ejemplo, porque lo que explicamos es muy nuevo, nosotros lo sabemos. Y al principio cuesta, ¿no? Pero sería algo así como si entras en casa y está el piso lleno de agua. Entonces, si no te quieres mojar, pues no puedes, donde esté el escape de agua no lo puedes cerrar. Tienes que entrar, mojarte los pies, aunque sea desagradable, ir buscando de dónde sale el agua, dónde está ese agua. Entonces, enfrentar la emoción sería meterse en el agua, mojarse. Pero no solo eso, sino que una vez que uno se moja y ya asume que tiene que tener los pies mojados y no los rechaza, entonces puede buscar de dónde sale el agua. Hay un grifo abierto, entonces lo cierra. Cuando hay miedo, uno tiene que acercarse al miedo y normalmente lo que uno hace es rechazarlo. Y eso es lo que hace que no puedas dormir. Pero si te acercas al miedo y le pierdes el miedo a la sensación de miedo, entonces la mente se queda más tranquila y puede buscar soluciones al problema, ver cómo abordarlo. Cuando uno está con miedo, o está enfadado, o está angustiado, esa ofuscación no le deja encontrar soluciones que realmente vayan a funcionar. Buscar el punto inicial del problema. Es buscar la causa, pero para buscar la causa no se puede hacer solo racionalmente, no se puede hacer solo pensando, porque, por ejemplo, si a un niño de pequeño sufre un trauma, que le maltratan, y eso genera una idea y un miedo hacia las personas, esa idea se ha generado por una emoción también de miedo. No se puede resolver solo pensando, no tengo que tenerle miedo a la gente, porque por mucho que lo pienses, el miedo va a continuar. Hay que tratar de sentir el miedo, de explorarlo, de buscarlo en el cuerpo y explorarlo. Eso es una de las cosas que queremos enseñar en esta clase abierta. Que la gente aprenda a sentir sus propias emociones y a investigarlas, a explorarlas, a no escapar de ellas, a no intentar calmarlas, sino meterse en la emoción, sentirla y explorarla. Sentir la emoción. Sentir la emoción, no pensar en ella. Muy bien. Esta conferencia es este 17 de agosto, clase abierta de psicología práctica, además. Es totalmente gratis, por si acaso, sí. ¿No? ¿Capacidad para cuántas personas más o menos? 300 para que se apunten? Personas. 300 personas. Sí. 19 horas este jueves. Jueves 17. Jueves, 19 horas, 7 de la noche, en lo que significa el Centro de Comunicaciones de La Paz, en la Mariscal Santa Cruz, 1260. Y a ustedes, expertos, gracias por estar con nosotros. ¿Alguna recomendación para nuestra audiencia? Nos escuchan a nivel nacional, porque todo ser humano, sea español, sea boliviano, tenemos estos conflictos aquí arriba en la azotea, ¿no? Somos iguales por dentro. La raza humana es igual por dentro, con las mismas emociones, similares pensamientos. Nuestro consejo es que cuando sufran, no potencien el sufrimiento con el pensamiento. No lo agranden, ¿no? No lo agranden pensando, teniendo razón, y que sean capaces de explorar ese sufrimiento en el cuerpo, que lo busquen en el cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo es la angustia, por ejemplo, o la depresión? ¿Dónde la sienten? ¿En qué parte del cuerpo la sienten? Y que tengan curiosidad por sentirla. En la cabeza, por ejemplo, la preocupación. Uno se comprime tanto, no explota, no lo saca. Pero fíjate que sería diferente. O sea, en la cabeza puede ser el pensamiento, pero luego sentir la emoción tendría que ser una sensación. A lo mejor dolor de cabeza. Claro. ¿No? Pero ese acercarse a lo que uno siente lo que hace es que calma mucho el pensamiento. Fíjate que hay muchas técnicas que hablan de parar el pensamiento, de poner el pensamiento en blanco. Pero eso es imposible mientras uno no resuelva lo que acelera el pensamiento. ¿Qué es la emoción? ¿Qué es la emoción? La emoción que uno no siente es lo que acelera el pensamiento y entonces empieza esa preocupación que no va a nada porque es pensar una y otra vez la misma cosa. Si eso cambiamos, perdón María, tendremos una mejor calidad de vida. Desde luego, porque hasta ahora lo que se hace es que se reprime la emoción. Nuestro consejo es que se queden sintiendo, verán que podrán sentir, por ejemplo,
una presión en el centro del pecho, un peso arriba del tórax. A veces pueden sentir que les falta aire, la garganta muy apretada, dolor en la nuca, los hombros muy apretados. Todo eso es el síntoma de emociones sin resolver. Y nuestro consejo es que aprendan no relajarlo. Cuando hay necesidad de relajar, se relajan. Pero que aprendan a no minimizarlo, sino a sentirlo, a quedarse ahí sintiéndolo y perdiéndole el miedo. Y eso cambia. María Ibáñez Goicoechea, muchas gracias por estar con nosotros. Es una gira mundial, me decía Jesús Jiménez. Mundial, ¿no? Habla hispana. Sí, claro, no, está bien, bienvenidos. Muy bien. Y luego se van a Montevideo. Sí. Una gira importante. Asistan entonces, Vivir Aprendiendo, clase abierta, psicología práctica. María Ibáñez, un gusto. Jesús Jiménez, un placer enorme. Bueno, muchas gracias. Encantada y gracias. Muchas gracias.